4 personas. El profe tiene unos problemas técnicos con su cámara, por eso que sale. Espero no tener problemas con la cámara. Igual voy a hacer la presentación de una vez y a darles, por supuesto, la bienvenida. No, yo sí creo que tengo problemas con la cámara. Sí se ve con distorsión, ¿verdad? Sí. Bueno. Vamos a hacer una cosa. No sé qué le pasa a esta cámara. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Leo? Buenas tardes. Buenas tardes, Leonardo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Lo que voy a Aquí. hacer, disculpen, esto que nos conectamos ¿Soy temprano. yo solo o la cámara se salta? No No, entiendo. la cámara de la profe Elizabeth está No sé, teniendo y ahora se quedó interferencia. estática. Bueno, voy a aprovechar este momento rápido para dar la presentación, darles las buenas tardes y bueno, decirles que estamos muy contentos que nos acompañen en este, creo yo que es el tercer o cuarto coloquio de cierre de semestre, digamos de los seminarios que llevamos a cabo en la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello. Como saben, esta actividad pretende cerrar y dar paso, de alguna manera también, a, quiero decir, cerrar el seminario, el curso de investigación en el que por lo general participan los estudiantes de nuestra escuela. En esta oportunidad contamos, además, en esta edición, quiero decir, contamos con los estudiantes del doctorado en Historia, es algo que les voy a comentar muy brevemente, pero además también es una jornada para, digamos, conformar unos trabajos que luego puedan presentarse en nuestra revista, en la revista de la escuela, la revista Basilelmo, y, ¿por qué no?, den posible, o den camino, den apertura, ¿no?, a posibles trabajos de investigación. En esta oportunidad contamos con el profesor Gerardo Bobadilla Encinas, que es profesor de la Universidad de Sonora, maestro a tiempo completo, indeterminado, del Departamento de Letras y Lingüística de la Universidad de Sonora. Voy a apagar la cámara porque si no eso va a ser una distracción, ¿verdad? Y aparece mi nombre allí, pero yo soy Lisette. Entonces, contamos con el profesor, con la presencia del profesor Gerardo Bobadilla Encinas. Él dictó este curso de la historia y cultura mexicana contemporánea a través de sus novelas, una iniciativa que surge de parte del profesor y que luego entonces se materializó gracias a un convenio que firmaron la UCAP y la Universidad de Sonora en mayo de 2022. Desde el principio, pues el profesor Bobadilla tenía el interés, el entusiasmo de abrir este curso sobre literatura mexicana para los estudiantes venezolanos. Lo propusimos como electiva para los estudiantes de los últimos semestres de la Escuela de Letras, pero además, gracias a una alianza con el doctorado en Historia, con su director, el profesor Tomás Estraca, pudimos incluir a estos estudiantes, sí, bajo la figura de un seminario de cultura. Entonces, al final de cuentas, en este curso se reunieron estudiantes de pregrado, se reunieron estudiantes de posgrado y también participaron profesores de la escuela. Entonces, para hacer breve esta presentación, debo decirles que van a leer sus trabajos 3 de los estudiantes de este seminario y también el profesor Bobadilla. En este momento nos acompañan Leonardo Mendoza, que es profesor de la Escuela de Letras de la UCAP, es licenciado en Filosofía de la Universidad Central de Venezuela,
está por terminar la maestría de literatura latinoamericana de la Simón Bolívar, de la Universidad Simón Bolívar, y es escritor de narrativa y teatro. Y también nos acompaña, digamos, para la lectura de sus trabajos, el profesor Luis Alfredo Álvarez, que pertenece a la Escuela de Letras, dicta las cátedras de literatura romántica, literatura realista y teoría literaria. Además que en la actualidad estudia o está haciendo el doctorado en filosofía en la UCAP. Entonces, la idea es que ellos puedan leer sus textos junto con otro estudiante que debe estar por ingresar del doctorado, Andrés Guevara, ¿sí? Y que luego de la lectura de estas ponencias puede hacer su participación el profesor Bobadilla. Ya entonces en la parte, digamos, en la segunda parte del coloquio, habrá oportunidad para las preguntas. En este caso, pues me acompañará, digamos, en la moderación de esta sección, nuestra coordinadora estrella de la Escuela de Letras, que también nos ha acompañado muchísimo en la organización digamos, de todo este seminario, la profesora Fabiola Fulco. Entonces, si ustedes tienen preguntas, comentarios, la idea pues es que los dejen en el buzón, en la cajita, ¿verdad? En esta cajita que dice preguntas y respuestas, y luego entonces que cada uno de los profesores, participantes, haga su exposición, daremos paso pues a estos comentarios, ¿sí? Bienvenidos profesores, ponentes, y bienvenidos entonces al público. Tenemos una asistencia maravillosa de 47 personas y bueno, estamos muy contentos de tenerlos acá, ¿sí? Podrían comenzar o el profesor Luis Alfredo, Leonardo, cualquiera de los dos. Si quieren, podríamos comenzar con el profesor Luis Alfredo, que trabajó Al filo del agua, de Agustín Llanes, ¿no? Su presentación se titula, voy a apagar la cámara otra vez, su presentación se titula La novela como revolución permanente, una aproximación metatextual de Al filo del agua, de 1947, de Agustín Llanes. Luego Leonardo Mendoza presentará también una ponencia titulada Marginalidad y lascivia en violación en Polanco, de Armando Ramírez, breve aproximación desde la crítica cultural. Adelante. Bueno, buenas tardes. Voy a comenzar la lectura de esta breve disertación, ¿no? Como lo dijo la profesora Lisette, el título de la ponencia se llama La novela como revolución permanente, una aproximación a la metatextualidad de Al filo del agua, de Agustín Llanes. Tengo un epígrafe, voy a leerlo. Quien habla de revolución necesariamente habla de progreso, pero igualmente necesariamente de conservación. De aquí se sigue que la revolución está siempre en la historia y que en rigor no hay varias revoluciones, sino una sola revolución permanente. Estas palabras pertenecen a Pierre-Joseph Proudhon en un texto que se titula Brindis por la Revolución del 17 de octubre de 1848. La novela moderna, a pesar de su vasta multiformidad, puede definirse como un género que se caracteriza por su naturaleza cambiante y como consecuencia subversiva, y por las referencias en su seno a la propia novela como tema de la misma narración. Sé que pecamos de reduccionista, pero textos canónicos reconocidos por la tradición como fundacionales, como son el Quijote de Miguel de Cervantes o el Tristán Shandy de Laurence Sterne, dan fe de ello. La novela es un espacio que significa la doble representación propia de la modernidad, donde el sujeto que representa se transfigura en el propio objeto representado. La novela es sujeto y predicado, y por eso es un espacio problemático de problematizaciones. Bajo estas premisas, Al filo del agua, del escritor mexicano Agustín Llanes, es una novela moderna, y lo que pretendemos en esta breve disertación es acercarnos a las reflexiones que la propia obra realiza sobre el género.
reflexiones que terminan por inferir que para el escritor tapatío la novela es la estancia de una revolución permanente. Ahora bien, de esta perspectiva autotélica, ¿qué conceptos de novela configura Al filo del agua? Señalaremos tres visiones que se interrelacionan. Primero, la novela como umbral. Segundo, la novela como juego. Tercero, la novela como música coral. Empecemos por la novela como umbral. Michel Foucault, en su propuesta metodológica titulada La arqueología del saber, define los umbrales como esas formaciones discursivas emergentes que se transforman en puro acontecimiento porque no han sido todavía clasificadas dentro de los saberes institucionalizados. Por otra parte, Giorgio Agamben, en un capítulo titulado Puerta y umbral de su libro Cuando la casa se quema, señala que el umbral se convierte en un espacio en el que pueden tener lugar cambios, transiciones e incluso fenómenos de flujo y reflujo como las mareas. El título de la novela de Agustín Yáñez ya es sugerente al respecto. Al filo ya se indica un espacio indefinido, ni de aquí ni de allá. Si bien es cierto que la novela tiene un marco temporal que ubica sus acontecimientos antes de la Revolución Mexicana y refiere datos históricos y culturales que así lo comprueban, el lugar pertenece a los bordes, no tiene nombre. Desde su epígrafe, el texto advierte, cito, en estrecho límite de tiempo y espacio, en un lugar del arzobispado cuyo nombre no importa recordar. Cierro cita. Se señala que un pueblo que se parece a un pueblo, que tiene costumbres de pueblo y que además tiene fronteras y vecindades con otros pueblos y ciudades reconocibles en el mapa, no tiene nombre. Es un filo, es un umbral donde se esbozan identidades, pero sin direcciones reconocibles. Su espacio-tiempo se define como un pueblo de mujeres enlutadas, pueblo enclaustrado, seco, sin fiestas, pueblo oprimido, cuyos deseos emposados son una sentina donde el agua no corre. La novela se confina en una especie de pueblo cementerio donde, permítanos la paradoja, la muerte vive. Este es un espacio umbral por antonomasia que la novela lo enuncia como uno de sus múltiples filos donde afloran las voces marginadas. El umbral que funge como sujeto va acompañado de un determinismo, de un determinativo como del agua. En la cita, tanto de Foucault como de Agamben, observamos cómo el enunciado de umbral va acompañado de metáforas acuíferas. En el caso de la novela de Agustín Yáñez, la llegada del agua se contrasta con el lugar desértico en el que ocurren los acontecimientos. También en el contexto de la revolución en cierne. Por tanto, con el agua emergen y fluyen otros discursos, otras representaciones. El umbral es la antesala de cambios del ser y del contar. El personaje de Lucas Macías, memoria de la tradición del pueblo, especie de cronista del status quo que enmarca la novela, siente que su mundo conocido ha entrado en decadencia y proclama, cito, yo soy más del otro mundo que de este. Mi corazón me avisa que voy a morirme apenas en el filo del agua, pero esta sí va a ser tormenta, les anuncio. La novela entonces es el umbral de una tormenta que potencia nuevas formas de representación, por demás propias de la ficción soberana, que subvierte las tentaciones de ver la novela solo como reflejo concluyente de un hecho real. Segundo, la novela como juego. Uno de los elementos metatextuales más evidentes en Al filo del agua es la alegoría de la novela como juego de canicas. Este juego infantil y popular se caracteriza por golpear esferas de vidrio u otro material cristalino entre sí con el fin de sacarlas y meterlas dentro de un plano. Desde el epígrafe, el autor anuncia que la novela, cito, no tiene argumento previo, se trata de vidas, canicas la llama uno de los protagonistas, que ruedan, que son dejadas rodar en estrecho límite de tiempo y espacio. Más adelante,
Lo anunciado por el escritor se vuelve realidad cuando intitula Canicas a un capítulo de la novela. Allí se ejemplifica el proyecto de novela como juego. Cito: el destino en marcha de su feligresía le parecía el rodar de canicas en aquellos juegos de feria donde un impulso imperceptible modifica las derivaciones por caminos diferentes. Sin embargo, la expectación de jugadores y curiosos. La parroquia es un gran plano inclinado en el que va rodando cientos de vidas con la intervención del albedrío, pero sobre la cual circunstancias providenciales reparten el acabamiento de la asistencia cuando menos es esperado. Cierro cita. La novela como juego tiene una larga tradición que supera al propio género. Il Decamerone de Boccaccio y sus descendientes Chaucer o María de Valois han mostrado cómo los relatos se pueden organizar como un juego de dámero, con reglas y con tiempos para cada contrincante. El jugador de Dostoyevsky o la novela de ajedrez de Stefan Zweig o el ruletista de Mircea Casterescu también son una muestra de que las novelas entendidas como juegos muestran las obsesiones donde se sortea la propia vida de los personajes. Sin embargo, la novela de Agustín Llanes se presenta como un choque anárquico donde ruedan las vidas de los actores como bolas en la bola de las puertas de la revolución. Al filo del agua no cumple ortodoxamente con la tradición estructural de la narración, donde los actantes responsablemente se mueven en función de intereses. Por el contrario, el juego azaroso marcado por la explosión de las pasiones rompe cualquier lineamiento racional y normado. Por eso Carlos Monsiváis resalta el papel fundamental del melodrama como épica invertida o dispositivo que subordina los acontecimientos a la exageración y excentricidad de los personajes sometidos a sus pasiones. Una prueba de ello es que personajes como Damián, Gabriel, Luis de Gonzaga, Micaela y el propio Lucas Macías son figuraciones de la excentricidad y de la imaginación proterva. La novela pretende un juego donde no hay un centro, solo un tablero invertido donde los personajes se precipitan y esa caída termina por desacralizar cualquier discurso que se presente como epítome de la seriedad. Tercero, la novela como música coral. La mayoría de los acercamientos críticos sobre Al filo del agua han resaltado la importancia de la música en la forma en que se estructura la novela. John Brucewood señala que las novelas de Llanes tienen un fondo musical que revela el estado anímico de los personajes. Norma Ester García o Carlos Monsiváis, entre otros, recalcan la técnica musical aplicada por el escritor tapatío como uno de sus aciertos. Sus biógrafos como Agustín Sánchez Robledo hablan de la afición de Llanes por la música sacra, en especial Johann Sebastian Bach o el Requiem de Fauré. Lo cierto es que desde una visión de la estética de la creación verbal propuesta por Mijaíl Bakhtin, la novela de Agustín Llanes es una novela polifónica. ¿Por qué? Primero, asume la novela como un espacio dialógico de intersubjetividades donde son más importantes las voces que las imágenes. Hay que recordar que para Bakhtin la actividad estética obliga a un proceso de objetivación del mundo entendido como discursos institucionalizados y marginales. En segundo lugar, la objetividad se logra con la desaparición del autor a través de las voces de los otros. Los personajes se presentan sin aparente mediaciones. Por último, el mundo de la novela es un mundo de desacralizaciones, donde los discursos de poder, de desacralizaciones de los discursos de poder, porque todos los enunciados están en el mismo nivel. La dialogía de la novela se estiliza con el uso de la técnica contrapuntística, que como sabemos es un dispositivo que, viniendo de la teoría musical, se ha vuelto una estrategia significativa para generar efectos corales y pluriperspectivas dentro de una misma escena o cuadro. Esta técnica, utilizada por Flaubert, entre otros,
es potenciada al filo del agua. El contrapunto, tal como lo entienden obras como la Institutiones Harmonicae de 1558 y el Gardus Aparnassus de Johann Joseph Fluss, escrito en los inicios del siglo XVIII, es una unión artística de sonidos diversos. Agustín Llane utiliza el contrapunto sin duda para intercalar las mismas voces e introducir nuevas ideas. Para ello hace uso de anáforas y aliteraciones. También observamos cómo introduce piezas musicales del repertorio eclesiástico con los flujos de conciencias de los personajes. Un ejemplo de ello lo encontramos en el acápite 3 del capítulo titulado La Ascensión, donde el padre Dionisio, inmerso en dudas y temores por el fatal desenlace del opresivo mundo narrativo que había construido, intercala retazos del Padre Nuestro. Citemos: sin éxito había tratado don Dionisio de sobreponerse a las perplejidades en que penosamente lo sumió el sueño de 4 noches y que no lo dejaban libre un solo momento. Había hecho el propósito no buscar significados a la representación onírica que juzgó acechanza de Satanás, pero a cada paso la asediaban en chusma los enigmas. ¿Por qué Marta, María y Micaela se confundían en una y la misma? ¿Por qué quiere significar esa insurrección de Gabriel tan ausente, tan despreocupado en la vida real? Y lo más extraño, su absurda identidad con Damián, el de don Timoteo, y esa horrible imagen de la maternidad y de la común condenación. Et non inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Si los interrogantes le espantaban el sueño hacía 4 noches, desde la hora y punto en que la pesadilla se desvaneció, ¿qué será hoy en que se acuesta más lleno de preocupaciones, impresionado por la actitud de Gabriel y participando del aniquilamiento nervioso en el que ha quedado el pueblo después del insensato campaneo? ¿Cuál es la evidente relación que hay entre su pesadilla y el sucedido inexplicable de esa mañana? Libéranos a malo. Podríamos extraer muchísimos ejemplos del contrapunto dentro de la novela, pero el espacio no nos los permite. Dejo constancia de que la novela es un contrapunto que amplifica la dialogización. Metatextualmente, Agustín Llane establece un manifiesto de principio con respecto a la importancia de la música en la configuración de su concepto de novela. Una prueba está en el capítulo titulado Pedrito. Cito: mundo y lenguaje de los deseos cotidianos, hasta entonces oscuros, de pronto iluminados con magnificencia por el concierto de instrumentos y voces, por las voces que hacían volar palabras de amor y de melancolía, palabras corrientes que alcanzaban en el vuelo la expresión de lo inefable, transfiguradas como cohetes de luces, mundo y lenguaje de los deseos, liberados por primera vez en la noche del pueblo, en la noche gratamente sobrecogida, transverberada con saetas vibrantes, luego hechas arrullos en los ámbitos de soledad, estremecidos como el ahora deleitable desvelo de viejos y adolescentes que nunca oyeron música igual, distinta de la consuetudinaria música eclesiástica, transficción del desvelo por los venablos melodiosos que atraviesan los muros más espesos, aciertan al pecho, clavan su dulce ponzoña, venablo metálico del violonchelo, venablos vegetales de los violines, quebradizos, disparados sobre las azoteas, venablos de aires, frágiles de la flauta, con escalas para trepar hacia las cruces y caer sobre los corazones, venablos punzantes en plétora explosiva, tenores, barítonos y bajos, venablos de las palabras cantadas que ni una quieren perder los oídos en la noche sonora. La novela es una noche sonora y no solo de mujeres enlutadas, sin umbral que permite escuchar las voces invisibilizadas por la música oficial.
En su célebre y tendencioso libro sobre la novela de la Revolución Mexicana, el crítico alemán Adalbert Dassault considera que Al filo del agua es la última novela de la Revolución Mexicana, porque en ella se agotan todos los temas que la propiciaron. Sin ánimos de polémica, entendemos que la revolución fue un proyecto inconcluso desde el punto de vista histórico, pero que permitió sin duda alguna renovaciones en el plano estético que sobrepasan lo estrictamente literario. Para nosotros, la Revolución Mexicana se mitificó y ratificó en sus múltiples manifestaciones artísticas. Esto nos lleva a pensar que lejos de agotarse, la Revolución Mexicana sembró el germen de su continuidad. Más allá de la tesis de Trotsky, de Bakunin y tantos otros marxistas, la revolución solo logró sus objetivos utópicos en la utopía literaria. Al filo del agua demostró que más allá del fracaso o no de un proyecto, la lúdica novela Umbral de contrapuntos corales se convirtió en el país de una revolución permanente. Muchas gracias. Bueno, no se escuchan los aplausos, pero por aquí está. No sé si la profe Lice todavía está por acá. Sí, Sí, sí. ajá. Hagamos lo siguiente, pensando un poco en la reunión de estas preguntas, de estos comentarios, igual ya tú dejaste dicho en el chat que podían escribir por allí. Demos paso a la intervención de Leonardo, ya se incorporó Andrés, inmediatamente después lo presento, déjame quitar la cámara, entonces para que luego de la lectura de Andrés, de Leonardo y del profesor Gerardo, podamos armar el diálogo, ¿no? Con las preguntas, con las intervenciones del público asistente. Entonces, Leonardo, vienes tú y luego entonces vamos con Andrés, ¿sí? Vale, buenas tardes. Sí me escuchan, ¿verdad? Y profe. Sí. Ok, vale. Bueno, yo voy a presentar una investigación quizás todavía en curso. De hecho, traigo creo que como el 40% de la misma, ¿no? Por cuestiones de tiempo. El título es, repito, Marginalidad y lascivia en violación en Polanco de Armando Ramírez, breve aproximación desde la crítica cultural. Este trabajo lo divido en 5 apartados. El primero se llama Ficha técnica y comienzo por el mismo. Escrita por Armando Ramírez, Violación en Polanco fue publicada originalmente con el título Pu en 1977. Se rebautizó, su rebautizo data de 1981, cuando yo era considerada una obra de culto, ya que narra de manera simbólica el profundo resentimiento del ciudadano mexicano, víctima de la sordidez y la abyección social, representada en una serie de personajes que podemos catalogar como periféricos o marginales, atravesados por un etos marcadamente soez. A pesar de que la voz narrativa se concentra en el personaje llamado Rodolfo, habitante de una zona precaria de la capital mexicana y apasionado por el cine de culto, la historia cuenta no solo sus desavenencias y conflictos, sino también la de sus compañeros, Abigail y Genovevo, con quienes solía asistir a una sórdida sala de cine en la colonia Cumbres y dar largos paseos en los autobuses públicos conocidos como los Delfines, muy populares en la década de los 70 y principio de los 80, y que lucían en sus puertas un decorado metálico con la forma de estos mamíferos marinos. Dentro de estos colectivos, camiones, como le dicen en México, podemos rastrear varias marcas de su idiosincrasia religiosa, social y ese rencor a los acomodados que se respira en el texto. En cuanto al interior de la sala de cine, esta es convertida en un espacio para el voyerismo, lo lascivo y la promiscuidad, quizás como una ruta de escape de la pobreza, la desidia y la desesperanza, metáfora además del desencanto que arroja la trama del texto, donde la ciudad es violencia y la verdad depende de quien la cuente, como se desprende de los sucesos posteriores al asesinato de la Chuy, prostituta, amiga de los personajes protagónicos,
y que desata todo el vendaval trágico que cobra la vida de una mujer de alcurnia, no sin antes ser torturada de todas las formas posibles en la colonia Polanco, una de las zonas más acomodadas en toda Ciudad de México. Llegados hasta aquí, trataremos de definir filosóficamente el tipo de violencia que se desprende de las páginas de violación en Polanco. Abordaremos un contexto histórico que a todas luces es arbitrario e insuficiente, y luego analizaremos algunos registros de la marginalidad y la lascivia presentes en la novela de Ramírez. Segundo apartado, una teoresis mínima sobre la violencia. Si queremos dar consistencia a la noción de violencia que se desprende de la novela de Armando Ramírez, es imposible no pensar en Hannah Arendt cuando explica que toda representación simbólica de lo violento es útil para dramatizar agravios y llevarlos a la atención pública. Hablamos, por supuesto, de una alteridad que integra, según Zizek, las múltiples explosiones irracionales de violencia subjetiva, manifestadas en este caso como actos de crimen y terror que visibilizan a un grupo social presentado como excluido del espacio político, pero que exige ser reconocido basado en un vago e inarticulado resentimiento, expuesto en el texto en diversas ocasiones, como en el pasaje que antecede a lo más horrendo del crimen de Polanco. Allí leemos, abro cita, dejemos que el odio nos corroa para poder hacerlo bien, cierro cita. Estas ideas coinciden con lo escrito por Gerardo Bobadilla en su estudio sobre violación en Polanco. Para él, este texto plantea ética y estéticamente una explicación congruente a la dinámica constructiva de la historia y las culturas mexicanas, cónsonas con un despliegue lingüístico donde la crudeza, tanto de fondo como de forma, tienen la finalidad de transgredir las buenas cosas, las buenas costumbres, el buen lenguaje. Nos referimos, obviamente, a un esfuerzo por comprender el discordante y roto carácter mexicano, herido de gravedad después de los sucesos en 1968, la matanza de Tlatelolco, y 1971, la masacre del Halconazo, luego de las intensas represiones ejecutadas contra los estudiantes durante las presidencias de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, instalando en las masas sociales el resquemor de que, en palabras de Giorgio Agamben, la ley fundamental podía ser violada si estuviera en juego la existencia misma de la unión y del orden jurídico. Todos los mecanismos de transgresión que se suscitan en violación en Polanco son alertados por Walter Benjamin cuando explica que la violencia en manos de la persona aislada es una amenaza de perturbación. Pero esa perturbación se ha convertido, en el caso del texto de Ramírez, en instrumento crítico que permite comprender por qué los personajes principales de la novela ha transformado a la Ciudad de México en el teatro de sus deseos ilícitos, fruto del rencor a las clases burguesas y a los grupos de poder. Lo perverso, así como cartografía de lo erótico y lo urbano, deviene en un territorio regido por las leyes del mal, donde este grupo de desadaptados ejerce la tortura apropiándose de cierto sadismo. Lo perverso, también, ya viene anunciado en el epígrafe del texto, pasaje escrito por Luis Ferdinand Celine en Viaje al fin de la noche, y que nos hace pensar en la violencia como una posibilidad de la refundación, de un tipo de purificación de corte místico, al menos simbólicamente hablando, y que dice lo siguiente, cito, todo va a empezar de nuevo, el aquelarre, oirás gritar desde arriba, de lejos, de lugares sin nombre, palabras, órdenes. Ah, no vayas a creer que es un juego, ya no juego, ni siquiera soy amable. Tercera parte, casualidades de la violencia en violación en Polanco. No es mi intención hacer un recorrido exhaustivo en la historiografía mexicana. Me concentraré por contra en señalar algunos eventos o sucesos que, a mi parecer, marcan los pretextos avistables de la situación política y social que precedió la publicación de Violación en Polanco. A grandes rasgos, los cimientos de la contradictoria modernidad en México
comenzaron a construirse durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, luego de firmar varios acuerdos comerciales y sociales y tecnológicos con los Estados Unidos. Estos convenios, en el fondo, permitieron centralizar el poder político de la nación en la tolda del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, con la excusa de un progreso que a fin de cuentas no se tradujo en justicia social. Fruto de esa desecación, de ese agrietamiento en las estructuras sociales, antes de finalizar aquella década, Agustín Llanes publicó su novela Al filo del agua, texto que fue recibido como el acontecimiento literario más importante del país desde la narrativa de la Revolución Mexicana. Por supuesto, la convulsión y el caos no se hicieron esperar en la siguiente década, al ritmo de un importante crecimiento demográfico y de la construcción de varios hitos de la infraestructura mexicana, como la llamada ciudad satélite y la torre latinoamericana, reflejos de un crecimiento parcelado y dirigido en beneficio de las clases altas. El cosmopolitismo y los nuevos patrones de consumo buscaron sepultar el México agrario y nacionalista, cuestión que se vislumbra en La región más transparente, novela de Carlos Fuentes, considerada por la crítica especializada como la gran novela de la Ciudad de México. En los años 60 tenemos la conocida literatura de la onda, donde brillaron nombres como José Agustín, Parménides García Saldaña y Gustavo Sáenz, escritores antisolemnes, morbosos para algunos, con propuestas que apostaron por una amplitud y diversidad de registros escriturales, como el slang urbano de la época. Como señala Valenzuela Navarrete, abro comillas, el legado principal de la literatura de la onda parece haber sido el dejar que los personajes hablaran efectivamente con un lenguaje popular. Cierro la cita. Si bien es cierto que muchos confunden a Armando Ramírez como un autor hondero, su propuesta estética no se centra en esa especie de libertad y ligereza, fruto del desencanto de una juventud rupturista, rebeldes y rockeros, cosmopolitas y difusores del lenguaje coloquial, propio de las colonias preponderantes, sino en una escritura que nace en los márgenes de la ciudad. En palabras de Ramírez, él nunca pensó en pertenecer a ese movimiento. Dice en sus palabras, coincidimos en algunas cosas, pero yo obedezco a un contexto cultural no transitorio, que no es otro que el de la violencia urbana y que finalmente marcó su escritura como un compromiso de legitimidad por parte de las víctimas de la violencia política, que favorece a aquellos que, citando a Ramírez, nada más tienen dinero y revolución mexicana y cueros y culos y alcohol y privilegios de ley. La prosa de subversión de Ramírez, posicionada al margen del campo cultural, distanciada de los círculos literarios, asume una temática y un lenguaje socialmente marginal, consona con su identidad tepiteña, excluida, lejana, rara. En unas declaraciones que datan de 1983, dice Armando Ramírez lo siguiente, lo cito, yo nunca hice algo para granjearme buenas críticas, premios o dar conferencias. Todos esos valores que implican someterse a las necesidades de una clase media. En ese sentido, nunca tuve una actitud servil. Yo pretendo escribir mentándoles la madre. Cierro cita. Es probable que esta actitud de confrontación se deba, en parte, al juicio de ciertas instancias críticas que señalaron a Violación en Polanco como un texto sin argumento sustentable, leída como una novela amoral, que no aportaba ninguna enseñanza honorable, tal vez por pasajes como el que sigue, cito la novela, pinche ciudad, cada día es una mierda vivir. Siguiente apartado, lo marginal en Violación en Polanco. Es momento de definir lo que entiendo como marginal. Ciertamente, Violación en Polanco es un texto propicio para pensar en esta noción. Lo marginal, como intuimos, es la condición que define tanto a sujetos como espacios que no son funcionales con el etos burgués y que comúnmente son desplazados a zonas de anomia simbólica, donde luego serán reconocidos como subjetividades raras o incluso clandestinas. Es probable que dentro de los parámetros de lo marginal se patentice el resentimiento de los personajes en la novela. A su vez, desliza la cosificación de la mujer burguesa como un objeto sexual. Dice Armando Ramírez lo siguiente.
Nos metimos por presidente Masaryk para entrar de lleno en Polanco. A través de la ventanilla veíamos cada nalga, con ganas de violarla, pero había que esperar la efectiva. Esto se repite en varios pasajes del texto, como el siguiente. Así son las esposas de todos esos güeyes que les gusta repartir la nalga, les gusta que les juguetees el culo, se fruncen bonito, deja que agarre confianza para joderle por ahí. Está muy bien, muy suavecita su piel, huele a señor elegante, a puta, cierro la cita. Esta cosificación hacia el sexo femenino, en algunos pasajes, no escapa el trato con mujeres marginales. Cito de nuevo a Armando Ramírez. Estuvimos cotorreando con unas putitas que más o menos iban seguido al cine a conseguir clientes. Cierro cita. Por otra parte, lo marginal como espacio vivencial también se hace presente cuando se describe la desolación de las calles antónimas a las colonias más acomodadas de Ciudad de México. Abro cita de nuevo Armando Ramírez. Perros callejeros que ladran a un auto solitario perdido en estas callecitas de Dios, de hambre, de polvo, de lodo. El viento seguía arrullando a la hierba crecida a la buena de Dios. Muchas veces, sujetos y espacios marginales se complementan entre sí, brindando un retrato integral de esta subalternabilidad. Dice así la novela. Hileras de locales que compran y venden piezas de coches chocados y viejos. Ese pinche viejo negro de mugre y sudor, comiendo frijoles con la mano, y su señora flaca, joven, desdentada, con el pelo enmarañado y las piernas abiertas, limpiando los frijoles de la basura que traen. Cierro cita. Violación en Polanco se presenta como un territorio propicio para desplegar personajes y entornos marginales. Esta condición puede intensificarse en zonas o territorios más vulnerables, como los barrios que tanto sufren los chaparrones. Abro cita de Armando Ramírez. Y ahora esta lluvia, aguacero, granizo, este vapor pegostioso asciende desde el suelo, cierro cita, y que al final pueden derivar en cortes eléctricos o deslaves de tierra. Vuelvo a citar a Ramírez. Se fue la luz, los aguaceros vuelven una sopa a estos cerros, cierro cita. O el desborde de las cañerías, abro cita de nuevo, que floten los mojones, cierro cita, cuyas aguas inmundas arrastran residuos de la maldad, vuelvo a abrir citas, ya las aguas negras las oigo palpitar, arrastran cuerpos disformes, ojos desorbitados, lenguas desbocadas, piernas cortadas a hachazos, cierro cita. Siguiente apartado, lo lascivo en violación en Polanco. La lascivia puede ser comprendida dentro de un terreno visceral, colmado de prácticas que desdicen lo normado, que desbordan la moral, que apuntan generalmente hacia el devaneo sexual. Los desmanes de los personajes de violación en Polanco no conocen, ni les importa conocer, los límites de la privacidad. Su crudeza va más allá de lo infrarreal, como podemos notar en este pasaje. Cito a Ramírez. Cuando hubimos terminado, los asientos eran de un mojado pegostoso y gran olor a clarasol. Cierro la cita. Las infidencias, bajo el signo de lo lascivo, son descarnadas con absoluta naturalidad, como cuando la Chuy suelta lo siguiente. Abro cita. Pues sí, me duele, pero que me eche cremita y se resbala mejor. Cierro cita. La promiscuidad, en este sentido, se apunta como agente de la lascivia y que muchos pueden confundir con un exceso de libertad. Vuelvo a citar a Ramírez. El Abigail comenzó a quitarse los pantalones y los calzones. Fue a hacerle compañía a Genovevo. Le ofreció el miembro a la señora mientras el Genovevo se retiraba de ella. Con las nalgas al aire andaba buscando debajo de los asientos su ropa. Cierro cita. Este componente lascivo, del mismo modo, explora terrenos deleznables, como el estupro. Abro cita. El otro día que me cojo a una niña de 15 años, pues ella que andaba de caliente. Yo no sabía que era señorita hasta que veo la sangre. Cierro cita. Si vamos más allá de lo evidente, esta exacerbación de la sexualidad, en realidad,
guarda una estrecha relación con prácticas que algunos catalogan como marginales, si asumimos el coito como lo normal. Vuelvo a abrir cita. Le lamí las nalgas hasta comenzar a jugar con su rajada para ensalivársela. Cierro cita. O, vuelvo a abrir cita de nuevo, la tomé por las caderas, apunté y se lo comencé a meter por el ano. Instintivamente comenzó a abrir más sus nalgas. Cierro cita. A decir verdad, las fronteras entre lo lascivo y el crimen en la novela son muy estrechas. Mientras los tres personajes principales perpetran la violación a la mujer de Polanco, dicen lo siguiente, abro comillas, deja penetrarte más, apriétame más con tus piernas, no me entierres tanto tus uñas, así, cierra tus ojos, cierro cita. O también dicen lo siguiente, vuelvo a abrir citas, pinche vieja, nunca hablas, nada más gimes, ay, no me muerdas tan fuerte, cierro cita. Entonces bien, los personajes principales de Violación en Polanco, inscritos en una corriente marginal, que se asumen como, cito a Ramírez, mierda de este lodo, cierro cita, exponen sin tapujos esta lascivia que he descrito como un artilugio para captar la crudeza de lo más abominable de la sociedad mexicana, el rencor y el resentimiento. Antes de concluir, me tomo el atrevimiento de parafrasear la oración final de Nocturno de Chile, novela de Roberto Bolaño, que me hace pensar que el texto de Armando Ramírez nos muestra un México donde, definitivamente, se ha desatado la tormenta de mierda. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, por tu intervención. Ahí lo aplaudimos, ahí está el profesor Gerardo. Bueno, escuchemos ahora a Andrés, del doctorado en Historia. Quiero presentarlo, es abogado y periodista de LUCAP, también que es magíster en finanzas de una institución de mucho renombre acá en Venezuela, el IESA. Es columnista del Diario Nacional, profesor invitado en esta misma institución, digo IESA, y además profesor de la Escuela de Negocios de la UCAP. Ahora hace su doctorado en Historia y su texto, su ponencia, se titula Las 9 estrellas de Zulum, ¿no? Entonces, perfecto. Andrés, te escuchamos. Muchas gracias, profesora Lisset, y primero que nada, buenas tardes a todos, a quienes nos escuchan, y agradecido por la oportunidad de compartir el día de hoy con todos, ¿no? Como punto preliminar, bueno, decirles que básicamente dentro del doctorado mi área de interés tiene que ver con la historia económica, y precisamente para mí fue un reto interesante prestarme para participar en el coloquio, como quiera que decidí leer la novela de Balún Canán y sobre ella hacer mi ponencia. En gran parte creo que es una novela que, como se verá en mi texto, pues aborda el tema de la tierra, el tema de la propiedad y de alguna manera la relación económica que subyace a través de este elemento, y de allí pues el interés que tenía de abordarlo con una formalidad mayor al momento de hacer mi ponencia. Entonces, bueno, sobre esa base procedo a leer mi trabajo y espero después intercambiar con ustedes pues las palabras que sean pertinentes. Las nueve estrellas del Zulum. América Latina tiene una promesa pendiente, una penitencia que aún requiere consagración. Ajuste de cuentas con la historia y el porvenir. América Latina aún busca definición, identidad, mira a los lados, toma referentes, reafirma trazos, pero continúa en la búsqueda de su significado, de su traza. Hay quien dirá que esta no es una característica exclusiva del continente americano, que las civilizaciones evolucionan, reflexionan, proyectan visiones y luego se retractan de ellas. Puede, incluso, que ello sea propio del hombre, del antropológico. Creemos, sin embargo, que aquello de la raza cósmica planteada por Vasconcelos no era obra de la fortuna y del azar, que para nada es descabellado cimentar esa premisa que nos recuerda que en nuestra América bien pudiera germinar esa idea de una era universal para la humanidad. Creemos que parte de esa búsqueda de nuestra identidad debe a su vez comenzar por la raíz,
por lo crítico y lo primigenio, el origen. De allí la propuesta de emplear estas breves líneas para reflexionar sobre los aportes de la novela de Balún Canán de Rosario Castellanos. Las razones de la elección son diversas, pero intentaremos resumirlas de la forma más humilde posible. Existe un mandato, una aspiración. Deseamos tener una sociedad fundada en los principios del respeto a la libertad individual, al libre desempeño de la persona, la existencia de una nación que se rija por los principios del Estado de Derecho y un gobierno limitado que no exacerbe los vicios del poder y la coacción. Este es, y no nos apena decirlo, el proyecto de un Estado liberal. A la usanza de los idealistas que al menos desde los siglos XVIII y XIX planteaban como arquetipo de lo que debiera ser el proyecto republicano en buena parte de América Latina. No nos llamamos al engaño. Sabemos que este proyecto es y será una manifestación inconclusa, hasta tanto no se respete nuestra diversidad. Balún Canán narra precisamente un punto medular de ese crisol que conforma la historia latinoamericana: la relación entre el indio y el terrateniente. La tensión existente y, por qué no decirlo, el prejuicio y la incomprensión. Partiendo desde la región del Chactajal, en el estado de Chiapas, México, esta novela expone cómo se entrelazan las vidas de personas disímiles, pero que paradójicamente habitaban y compartían un mismo territorio. O tal vez no. El marco temporal se ubica en la presidencia de Lázaro Cárdenas, 1934-1940, quien incluso es citado y referenciado en la obra literaria. Son tiempos de repartición de tierra, de la consabida reforma agraria, transformación que mueve los cimientos de la sociedad y trae consigo resquemor. Dos figuras son especialmente invisibilizadas: la del indio y la mujer. Desde las primeras páginas se puede observar cómo la concepción del indio se disminuye: mugriento, descalzo, ignorante. Abro comillas. Te vas a volver india, cierro comillas. Amenaza a la nana, a la niña Argüello, por el solo hecho de atreverse a desobedecer el cumplimiento de los deberes cotidianos del hogar. Existe una cultura del miedo y del recelo. Son diversos los prejuicios. En una sociedad cerrada, a medio camino hacia la modernidad, el sustrato provinciano se mantiene y los susurros transforman rumores en certezas. Está presente el temor a perderlo todo en medio del cambio. Desde el poder se instaura un nuevo orden, un regimiento de normas que puede acabar con las columnas del sistema. No en balde, después de hablar con las autoridades, en el colegio de la niña Argüello, la directora les recuerda a las niñas, a las alumnas, que son, abro comillas, demasiado inocentes para darse cuenta de los peligrosos tiempos que nos ha tocado vivir. Es necesario que seamos prudentes para no dar a nuestros enemigos ocasión de hacernos daño. Esta escuela es nuestro único patrimonio y nuestra buena fama es el orgullo del pueblo. Ahora algunos están intrigando para arrebatárnosla y tenemos que defenderla con las únicas armas de que disponemos: el orden, la compostura y, sobre todo, el secreto. Cierro comillas. ¿Cuál es ese peligro? Por paradójico que suene, la educación. Emerge una disposición contra los intereses de los hacendados. Abro comillas. Se aprobó una ley según la cual los dueños de fincas con más de 5 familias de indios a su servicio tienen la obligación de proporcionarles medios de enseñanza, estableciendo una escuela y pagando de su peculio a un maestro rural. Cierro comillas. Nos dice la novela. Como la regulación no indica que el maestro deba ser nombrado por las autoridades, el pater de la familia Argüello decide poner a su sobrino bastardo Ernesto como mentor de los peones. Hay, sin embargo, una zanja infranqueable. No basta con leer y escribir para enseñar. Ernesto no habla el Tzetzal. Los indios no hablan el Castilla. Y cuando lo hacen, emerge una suerte de desafío. Nos dice Balún Canán, y abro comillas, hay reglas. El español es privilegio nuestro. Y lo usamos hablando de usted a los superiores, de tú a los iguales, de vos a los indios. Cierro comillas. Nos enfrentamos a una sociedad desarticulada, pero no es solo el indio el sometido al olvido. Las mujeres también son anuladas. No es casual, por ejemplo, que la niña Argüello y la nana
personajes centrales de la historia no tengan siquiera nombres. Y los nombres, recordemos, son el principio de la identidad, del reconocimiento individual. En un sentido crítico, puede afirmarse que la novela extrapola el deseo de modernización que vivía la sociedad mexicana en la década de 1930. Desde el seno del poder se yergue la intención de dejar a un lado el atraso y la miseria, compensar de algún modo a aquellos que no habían sido tomados en consideración por el establishment de poder. Un punto a cuestionar es si realmente los cambios sociales que se evidencian en Balún Canán serían constructivos desde el punto de vista empírico. Recordemos que, en efecto, los postulados clásicos de la ciencia económica nos dicen que el capital, la tierra y el trabajo son los factores productivos de una sociedad. No es casual que el texto escrito por Castellanos nos recuerde de forma insistente el peso que tiene la propiedad de la tierra en la dinámica agraria mexicana, así como también el desarrollo de medidas de índole laboral, como el establecimiento del sueldo mínimo, el mismo por el cual a los propietarios, abro comillas, se les fue el alma a los pies, cierro comillas, y a la larga encontraron, abro comillas, la manera de no pagar. Decíamos, entonces, si realmente el planteamiento de Balún Canán puede llegar a ser del todo constructivo. No se puede dudar que la novela pudiera catalogarse como un aporte de gran valor a la gran tradición literaria indigenista mexicana y latinoamericana. Sin embargo, creemos también que la obra pudiera estar sujeta a lugares comunes de desprecio hacia los industriales, terratenientes, la clase dominante, los hombres de poder. Una constante que por atrevimiento llamaremos el arquetipo del Shylock shakespeariano, adaptado a nuestra literatura. No es casual, por ejemplo, que la autora describa a los terratenientes como lagartos mañosos. Existe una versión estereotipada del hombre acaudalado, abro comillas. Los ricos son los que viven en palacios, los que ordenan a lacayos vestidos de librea, los que comen viandas deliciosas en vajillas de oro, cierro comillas. Nos recuerda la novela. Un escrito que además refleja el tinte autobiográfico. No se puede olvidar que sin propiedad no hay libertad. Y Balún Canán nos recuerda los peligros que pueden derivarse de una reforma maltrecha, hecha de deseos y reivindicaciones comprensibles, pero que parten de premisas ideológicas que bien pudieran ser cuestionables. Aunque no sea objeto central del texto, la novela nos recuerda la existencia de un Estado omnipotente, de una autoridad pletórica de poder, dispuesta a implantar, al costo que sea necesario, su presencia en diferentes ámbitos de la sociedad. Es la llegada del estatismo como presunto bálsamo para una serie de dolencias que terminarán por configurar buena parte del siglo XX latinoamericano. En cierto modo, y buscando algún paralelismo con la historia de Venezuela, asociamos al Balún Canán con los postulados del positivismo que precisamente asignaron a la nación sudamericana hace casi una centuria. Por supuesto, tenemos claro que la raíz indigenista venezolana no goza de la misma robustez que la mexicana. Tampoco se obvia el hecho de que durante el régimen de Juan Vicente Gómez, el imaginario simplifica el periodo con la crisálida de la industria petrolera y la relegación del campo. Gómez, ante todo, es un hacendado, y en tal sentido, su política agraria girará en torno a aspectos puntuales. Crea el Ministerio de Salubridad y de Agricultura y Cría, el Banco Agrícola y Pecuario, la Escuela de Expertos Agropecuarios de Maracay. Se trata de actividades de fomento a manos del Estado. No es Gómez el hombre de la reforma agraria. Será Rómulo Betancourt, muchos años después, quien dedique mayores energías al tema. Existe en este periodo venezolano, no obstante, un deseo y una aspiración civilizadora. Como bien señala su meta, habría que enfrentar, y abro comillas, la brega inmemorial de pueblos y razas que representan las más avanzadas formas de progreso, contra los pueblos y las razas que representan los infinitos matices del estancamiento y la barbarie. En su continente enfermo, nos dice el escritor venezolano que aquellos pueblos, abro comillas, que no saben o no pueden explotar las riquezas de su suelo y poblar las soledades que el acaso geográfico o el político encerró dentro de sus fronteras, menoscaban en esa medida la labor universal, y es altamente moralizador que los más aptos y laboriosos ocupen lo que la incuria mantiene ocioso, cierro comillas. ¿No es este acaso, y muy en el fondo, el mismo deseo reformista
reformista que se desarrolla en el espacio vital del Chactajal, una élite ilustrada que desde el poder busca integrar en su planificación central un pueblo y una raza que se encuentra delimitada por la pobreza, el atraso y la ya nombrada barbarie. Al mismo tiempo, el que busca ser reformado reniega del esfuerzo civilizador, y quienes pierden sus privilegios entorpecen los presuntos avances. Es esta la historia que se plasma en la novela. Sirve Balún Canán para otorgarle identidad a la cultura latinoamericana. A su manera, otorga una pincelada, un panorama de la vivencia propia. Queda sin respuesta, sin embargo, la interrogante inicial con la que se da inicio a esta reflexión. ¿Podrá América encontrar su definición, América Latina encontrar su definición, su rostro identitario? Las 9 estrellas del Zulum contribuyen a la travesía de este camino. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Muchas gracias por tu intervención. También entonces hacemos aplausos virtuales. Entonces hagamos lo siguiente, escuchemos al profesor Bobadilla, a quien la verdad apreciamos mucho, estimamos mucho en la UCAP, no solo sus estudiantes de pregrado en letras, sino también, ahora pues, más recientemente, los estudiantes del doctorado en historia. El profesor Bobadilla es un investigador integral, con una obra numerosa en crítica. Voy a apagar otra vez la cámara, no quiere que me vea. En crítica, ¿verdad? Y bueno, doctor en literatura hispánica por el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Y muy honrosamente para nosotros, este semestre, profesor por movilidad académica internacional en la Universidad Católica Andrés Bello. Hablar del profesor Gerardo Bobadilla sería pues hacer digamos, otra intervención, ¿no?, en este coloquio, dada su trayectoria, pero lo que sí quisiera resaltar es su gran solvencia académica, pero sobre todo su calidad humana, su cercanía con nosotros, ¿no? Y esta maravillosa oportunidad que nos ha dado con la planeación de su curso, digamos, y con su interés para acercarnos más a la literatura y a la cultura mexicana. Profe, adelante. Gracias, maestra. Bueno, pues antes de comenzar con la lectura de este texto sobre una de las novelas de Carlos Fuentes, quiero agradecer la confianza y apoyo pues, de la Universidad Católica Andrés Bello, al cursillo que impartí y a este coloquio, seminario de discusión realmente, con el que culmina el curso, ¿no? No es rollo, pero creo que nos hace falta a las distintas historias, a las distintas instituciones, a las culturas, a las literaturas de nuestra región cultural, volver a integrarnos y volver a pensarnos conjuntamente. Sin duda que quiero agradecer también a la maestra Lisette Martínez por la confianza académica y humana a su servidor, desde que en agosto de 2021 comenzamos a trabajar en el marco del programa COIL, apoyados por Mindalia Rodríguez y por el maestro José Luis Ramírez. Ojalá haya podido cumplir, no aunque sea mínimamente, con la confianza de la maestra. Junto con la maestra Liz, quiero agradecerle también a Fabiola Fulco por su apoyo y disposición, y bueno, felicitarla también por su afiche para el coloquio. Qué chulada, qué preciosidad de póster, no sé si han tenido oportunidad de verlo, ¿no? Y por supuestísimo que tengo y quiero agradecer a los compañeros alumnos y profesores del UCAP que apoyaron y estuvieron al pie del cañón cada martes desde mediados de septiembre del año pasado, de 2022. Ojalá que como a mí me enseñó mucho esta experiencia, a ustedes también les haya dejado, aunque sea poquito, les haya motivado, aunque sea un poquito, para pensarnos y acabalarnos conjuntamente. Y bueno, como este preámbulo parece ya la sábana santa de tan largo, sin más comienzo la lectura de este trabajo titulado La identidad de la máscara en la región más transparente, diciendo lo siguiente. Como tuve el gusto y el compromiso de plantear a lo largo del curso optativo, electivo llamado La historia y la cultura mexicana contemporánea a través de sus novelas, a mediados del siglo XX, la tradición novelesca mexicana articuló un nuevo canon conformado por una serie de textos que definitivamente establecieron entre creadores y lectores una nueva forma de entender y de hacer literatura. Así lo muestran obras de autores como Al filo del agua de Agustín Yáñez,
Pedro Páramo de Juan Rulfo, Balún Canán de Rosario Castellanos, Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, entre varios otros. Con dichas obras, la novela mexicana dejó atrás una estética realista, basada en la observación y análisis de un narrador omnisciente, para proponer y desarrollar ahora una forma de comprender y hacer la novela a partir de la ambigüedad y la fragmentación, a partir de la experimentación y la polifonía lingüística y formal. Considero que la publicación en 1958 de La región más transparente de Carlos Fuentes marcó el parteaguas definitivo en ese proceso renovador. Y es que deslindándose de textos y autores fundamentales, como los ya mencionados Yáñez, Rulfo, Castellanos, Garro, Arreola, que crearon un universo narrativo a partir del leitmotiv de la revolución, de los arquetipos espaciales y humanos de la hacienda, del campo y la provincia, del campesino y el hacendado, la región más transparente, en cambio, estableció a la urbe, a la ciudad, como el detonante de un universo narrativo que superó y replanteó las obsesiones identitarias mencionadas. En este contexto, hay que recordar que Carlos Fuente, con la publicación de La región más transparente, en este contexto hay que recordar que la publicación de La región más transparente en 1958 fue muy polémica. La novela fue muy reconocida por unos gracias a su entramado temático y discursivo que se separaba de lo establecido por el imaginario literario de entonces, pues como dice Carlos Monsiváis, la novela se centra en la época llamada del alemanismo, en honor y desdoro del periodo presidencial de Miguel Alemán, cuando la Ciudad de México conoció libertades inesperadas, padeció la especulación urbana, vio al oportunismo convertirse en ideología del entendimiento del mundo, experimentó el júbilo creativo de la cultura popular, usó de la penicilina para eliminar los terrores de la castidad, se cachondeó con la americanización, advirtió que ya se podía ser distinto, así todavía se prohibiese la diversidad, aceptó sin saberlo la obsolescencia planteada de sus tradiciones y observó a la Revolución Mexicana convertirse en el campo de batalla de discursos, estatuas y efemérides. Al mismo tiempo, La región más transparente fue muy criticada por otros debido al reconocimiento y problematización que hizo sobre los interrogantes que aquejaban a México y al mexicano en la coyuntura histórica de la modernización del país en los años comprendidos entre 1940 y 1960. Es famosa la polémica de Luis Cardosa y Aragón y Elena Garro en el suplemento cultural México en la cultura del periódico Novedades, donde la escritora, tan sensible y tan crítica, debatió acerca de la estilización de la obra al considerarla ajena a la tradición narrativa mexicana. Como dije antes, hay que recordar que los lectores en general, la crítica literaria en particular, se enfrentaron con ella a una variación del canon literario que los encaró a parámetros de percepción e interpretación, ética y estética, que rompían con la tradición novelesca realista y neorrealista que la institución literaria había avalado hasta entonces, la cual buscaba y encontraba en la historia, el campo y la provincia las respuestas a los interrogantes constantes de la cultura en México. Particular extrañamiento debió implicar el que La región más transparente estableciera la ciudad, el microcosmos urbano, como un organismo vivo y autosuficiente, significativa, simbólicamente hablando, producto de los contradictorios valores y conductas que coexistían y se condicionaban mutuamente en su seno, como manifestaciones de un proceso de transculturación de siglos, iniciado con los primeros contactos tensos y conflictivos de la época de la conquista y colonización de América. De esta manera, el espacio-tiempo urbano se reveló no como un mero escenario o trasfondo para la representación de acciones, sino como una entidad generadora de significados propios, que tenía en intersección de distintos modelos y esquemas valorativos del mundo, los mecanismos de sentido que obligaban al individuo a una interacción conflictiva con el otro y que lo conducían a cuestionarse sus propias imágenes y percepciones de la realidad. La configuración de la ciudad como una entidad viva, en este sentido como un personaje simbólico, obligó a la práctica novelesca mexicana a pensar y resolver artísticamente de una manera diferente
los interrogantes perennes de la historia y la cultura de México, los referidos a su identidad colectiva e individual. Tales cuestionamientos habían sido reconocidos y abordados en las distintas experiencias históricas previas del país, coloniales, independentistas y posindependentistas, revolucionarias y posrevolucionarias, en los momentos críticos de su desenvolvimiento como específico espacio-tiempo cultural, siendo resueltos, tanto ética como estéticamente, con base en parámetros interpretativos distintos, ajenos. Por lo anterior, las líneas que siguen buscan describir e interpretar someramente la manera como la región más transparente de Carlos Fuentes aborda y resuelve artísticamente esas preguntas constantes del hombre y la cultura en México, abriendo de esta manera posibilidades éticas y estéticas que retomará la tradición narrativa posterior. La anécdota de la región más transparente es bien sencilla. Es un compendio, más que de los recuerdos, de las retrospecciones motivadas, aparentemente dispersas, de un gran número de personajes que cohabitan en la Ciudad de México, en la coyuntura histórica de la modernización del país. En este sentido, la novela se configura como un discurso ético y estético, no a partir de la presentación e interpretación de acciones, sino de centrar la importancia de su intencionalidad cognoscitiva y artística en la enunciación de las tensiones individuales y colectivas que aquejan a las entidades vivas del relato. La región más transparente comienza con el establecimiento de las concordancias e intersecciones entre historia, tiempo del enunciado, con un cuadro cronológico, histórico, y con la presentación sustancial de los 87 personajes que coexisten en el espacio-tiempo urbano, agrupados en 3 familias de rancio abolengo, las de Obando, los Zamacona y los Pola, 6 grupos socioculturales, los burgueses, los satélites, los extranjeros, los intelectuales, el pueblo y los revolucionarios, y una casta sacerdotal, los guardianes, representados por Ixca Cienfuegos y su madre, Teodula Moctezuma. Esta presentación ha sido explicada por algunos estudiosos como reveladora de la segmentación de los grupos sociales que cohabitan en la ciudad, mientras que para otros es indicadora de los afanes totalizantes de la novela, interpretación que comparto, pues incluye las otras interpretaciones. Pese al esquematismo evidente de estos actos preparatorios, el lector se enfrenta a la conformación del espacio-tiempo urbano como un lugar que tiene y que genera un sentido ético y estético del mundo a partir de la confluencia tensa y conflictiva de órdenes valorativos distintos, pertenecientes a momentos históricos y culturales disímiles, creando la apariencia de un mosaico resultado de la suma de diversos elementos o fragmentos. Novela de la Ciudad de México que representa y proyecta las cualidades y contradicciones del espíritu y la idiosincrasia de la nación mexicana. La región más transparente logra la síntesis de todos los elementos componentes de ese microcosmos, opuestos entre sí y paradójicamente en constante interacción, a partir de reconocer precisamente lo que los unifica, la diversidad. Derivado del anterior, se prefigura desde el principio una pluralidad de conciencias y de percepciones de la realidad que, determinadas por su ubicación dentro de la escala social capitalista burguesa, llegarán a articular sus propios códigos lingüístico-valorativos a lo largo de toda la obra. El desarrollo de la novela propiamente dicho comienza con un monólogo pleno de imágenes poéticas que articula y proyecta una imagen individualizada del yo que conduce o determina la focalización de las distintas situaciones narradas en el texto. Ixca Cienfuegos, quien al menos al principio de la novela se presenta como una conciencia capaz de realizar la síntesis dialéctica del mundo. Es particularmente importante esta autofiguración, pues así, contundentemente, se enuncia y se le da trascendencia, casi a manera de tesis, al motivo que el texto establece como el detonador de las acciones, las relaciones y los valores en México, la afrenta. La afrenta como vergüenza y deshonor ante el origen, ante la historia, ante el futuro, en síntesis, ante la vida misma. Enunciación que revela una percepción del mundo como lucha y reivindicación solo resarcida en el aniquilamiento del prójimo. Pues es a partir de la mirada, del reconocimiento del otro individual y colectivo,
como se establecen e interiorizan los límites y contradicciones del yo. Tal percepción es entendida desde la óptica de Isca Cienfuegos como resultado de la alteración de un origen natural durante la época del quinto sol. Después, la victoria azorada inundó tu cuerpo hueco, inmóvil, de materia, de títulos, de decorados, en alusión a la pérdida de un origen que pareciera referir al pasado prehispánico. La frente en la región más transparente explica no solo los rencores y resentimientos individuales de los personajes, sino que, rebasando el nivel de las acciones, se establece como una categoría cognoscitiva a partir de la cual se abordan las particularidades idiosincrásicas del mexicano, del perfil del ser y la cultura en México. Determinada por este motivo, que cancela toda posibilidad de interacción y superación conjunta, la novela plantea la imposibilidad del hombre y del espacio-tiempo mexicano para realizar una síntesis ontológica que, actualizando los elementos de su pasado original susceptibles de incorporarse al modelo del presente moderno, lograra una proyección trascendente hacia el futuro. De esta manera, en el presente del enunciado se anula la posibilidad del encuentro y el enfrentamiento de soluciones que correspondan a México, que permitan por primera vez una conciliación de nuestra sustancia cultural y humana, de nuestras formas jurídicas, una verdadera integración de los miembros dispersos del ser de este país. En la novela, la frente y la subsecuente cancelación del encuentro ontológico que implica, al hacer radicar en el individuo la resolución de sus contradicciones colectivas, propicia la identidad de la máscara. Cosa que trataré de explicar, aunque sea rápidamente, en las siguientes líneas, pues de esta manera la región más transparente de Carlos Fuentes aborda y resuelve artísticamente esas preguntas constantes del hombre y la cultura en México, abriendo así interrogantes y posibilidades éticas y estéticas que retomará la tradición narrativa posterior. Aprovechando el momento en que su anfitriona, Norma Larragoiti, la dama burguesa cosmopolita por antonomasia, sale a la reja de su casona falsamente patinada en las lomas a dar limosna a los pobres con la barbilla en alto y un aire singular de persona que se dispone a colmar a sus semejantes, Manuel Zamacona, uno de los intelectuales que desfilan por las páginas de la región más transparente y con los que la casta burguesa trata de darse lustre, reflexiona con el esposo de aquella, el banquero Federico Robles. Los mexicanos siempre hemos querido correr hacia modelos que no nos pertenecen, vestirnos con trajes que no nos quedan, disfrazarnos para ocultar la verdad. Somos otros por definición, los que nada tenemos que ver con nada, un país brotado como hongo en el centro de un paisaje sin nombre, inventado antes del primer día de la creación. ¿No ve usted a México descalabrado por ponerse a la par de Europa y los Estados Unidos? ¿No ve usted al porfirismo tratando de justificarse con la filosofía positivista, disfrazándonos a todos? ¿No ve usted que todo ha sido un carnaval monárquico, liberal, comtiano, capitalista? A la respuesta pregunta socarrona del potentado, ¿y qué quiere usted, amigo? ¿Que volvamos a vestirnos con plumas y a comer carne humana? Zamacón, el intelectual, responde, quiero que todas esas sombras ya no nos quiten el sueño. Quiero entender qué significó vestirse de plumas para yo no usarlas y ser yo, mi verdadero yo sin plumas. No se trata de añorar nuestro pasado y regodearnos en él, sino de penetrar en el pasado, entenderlo, reducirlo a razón, cancelar lo muerto, que es lo estúpido, lo rencoroso, rescatar lo vivo y saber por fin qué es México y qué se puede hacer con él. En la región más transparente de Carlos Fuentes, junto con la afrenta, la búsqueda de la identidad es el motivo, mejor dicho, es el detonante de la acción o del recuerdo que otorga una unidad ética y estética a los pasos y soluciones aparentemente dispersos de ese rompecabezas social y cultural que es el México urbano, como espacio-tiempo simbólico en el cual subsisten y coexisten tensa y conflictivamente los distintos órdenes valorativos de un proceso histórico y cultural diverso en su esencia, como señalaba antes. En este contexto, el interrogante básico planteado por Zamacona, ¿qué es México y quién es el mexicano?, expresa concretamente
las distintas acepciones y posibilidades de esa búsqueda que revelan los personajes, de manera consciente unos, inconsciente otros, a través de sus actos y valores, sin que su planteamiento signifique necesariamente el desenlace o resolución de la cuestión. La región más transparente abordó así una problemática que, si bien constante a lo largo de la historia de México como país y como cultura independiente, en ese momento manifestaba las contradicciones, aún vigentes por lo demás, del modelo liberal burgués de extracción posrevolucionaria o revolucionaria institucional, si se prefiere. La principal de esas contradicciones, la apropiación e implementación acrítica de parámetros de significación articulados para otorgar sentido a entidades sociohistóricas y culturales distintas, europeas y estadounidenses sobre todo, ajenas por eso mismo a la realidad espacio-temporal mexicana, diversa en su esencia y definición fundamental. En este contexto, ello supuso el establecimiento vertical de códigos de valores y de conductas por parte de la clase burguesa en el poder, la mayoría de sus miembros exrevolucionarios que aprovecharon en lo individual la coyuntura posrevolucionaria, guiados por la divisa de progreso y bienestar social para las clases medias, que, dejando de lado las experiencias históricas de la comunidad, negaba posibilidad de existencia a indagaciones o interpretaciones que recuperaran ese acervo. Como señalan Enrique Krause y David Brading, la historia de la cultura mexicana demuestra que el soslayo de la memoria y experiencia colectiva, así como la concepción y sustitución vertical y paradigmática de modelos y esquemas del mundo, han sido precisamente las dinámicas de significación en el espacio-tiempo mexicano, como resultado directo de la interiorización de un modelo del mundo racionalmente jerarquizado, debido al complejo de inferioridad que fomentaron el paternalismo emanado de las leyes de Indias y de las prácticas y dinámicas coloniales primero, y luego la percepción mesiánica del ejercicio político, que se revela en la idiosincrasia del reconocimiento y aquiescencia al otro y su palabra, implicando tácitamente la descalificación del yo. La región más transparente implementa, pues, un entramado ético y estético complejo que refuerce el cuestionamiento planteado inicialmente, manejando una noción cíclica involutiva del tiempo. La novela logra representar el proceso de decadencia acelerada que conduce la irresolución del interrogante básico, como lo manifiesta el desdibujamiento de Isca Cienfuegos como palabra y como conciencia al caer en la trampa del retorno al origen primigenio. Mi vida comienza todos los días, le gritaba Isca Cienfuegos a Rodrigo Pola en su última participación en la novela, casi al final del texto. Y nunca tengo el recuerdo de lo que pasó antes, ¿ves? Nunca. Todo fue un juego espantoso nada más, un juego de ritos olvidados y signos y palabras muertas. Estará satisfecha, Teodula, mi madre. Ella sí que estará satisfecha. Ella sí que cree que Norma fue el sacrificio necesario y que una vez que el sacrificio nos fue dado, podíamos volver a hundirnos en la vida del pobre, a rumiar palabras histéricas sobre nuestros deudos, a jugar a la humildad. O como lo indica también el agotamiento farsesco de los valores y conductas de los satélites y los advenedizos extranjeros, personajes que contribuyen a legitimar el status quo de la naciente burguesía, como puede advertirse en la representación exactamente de la misma escena, pero en dos momentos históricos y novelescos distintos. Al comienzo de la novela, en México, en 1946, se da esta escena. Donde Bobó organiza una fiesta y está recibiendo a sus invitados. Repito, en México, en 1946. Bobó, qué gusto verte. Caros, entren a aprender las eternas verdades. Por ahí anda un indígena con charol y bebestibles. Guasí o Rambó, y Bobó corrió saltando, su chaleco floreado, un anuncio de bonomía. La misma escena, al final de la novela, en México en 1954, casi 10 años después. La sala de Bobó era la misma de siempre. El cordial anfitrión, más abotagado, con el chaleco de ante que ahora apenas ceñía sus ociosas lonjas, recibió a Betina y a Jaime, las nuevas generaciones burguesas, balanceando entre los dientes amarillos su boquilla de oro,
y como hacía años había dicho a sus padres, ahora lo recibió diciendo: caros, entren a aprender las eternas verdades, por ahí anda un indígena con charol y bebestibles. O así, oh Rambó, y corrió, transfigurado por la niebla del tabaco y el agrio sabor de ginebra y whisky que permeaba la estancia. En este contexto, aunque no responde al interrogante conscientemente enunciado por Manuel Zamacona, la región más transparente revela los mecanismos idiosincrásicos que han desviado esa introspección ontológica. En una escena frívola y superficial deliciosa, contradictoriamente básica y sustancial para la articulación ética y estética del texto, desarrollada en la intimidad pesada de perfumes y motas rosadas retenidas por las dos cortinas de gas azul del vestidor de Norma, su mujer, Federico Robles tomó conciencia de lo intrascendente de su existencia y de su mundo, al percatarse de que la cara de Norma, que originalmente debió responder a la categoría de lo monísimo, se había ido refinando hasta corresponder cada vez más a la máscara de todos los modelos de la estilización internacional. Cejas arqueadas, ojos fríos y brillantes, cuello esbelto, pómulos altos, boca llena y rígida. Federico quiso recordar el rostro original de Norma, y en ese instante se dio cuenta de que estas facciones, las de este momento, eran las únicas que correspondían a las que entonces había imaginado. La máscara de Norma, insensiblemente, había sido moldeada por aquel rostro inventado o deseado por Federico. Todo el perfil de la mujer, supo Robles, era un producto de su pura voluntad. Ella, sin saberlo, solo se había moldado a un deseo imaginario hasta plasmarlo sobre su efigie verdadera, perdida para siempre. La identidad de la máscara se revela en ese instante íntimo y único para Federico Robles y para el lector, como el mecanismo de significación de un espacio-tiempo cultural amorfo por su pasado soslayado, por su presente suspendido y por su futuro incierto. Y es que a partir de esa concepción de la vida y de la historia nacional como una mascarada, como un gran baile de máscaras que contribuye a explicar la práctica casi ritual de reconstitución constante de la sociedad, la cultura y la historia en México, se entiende la imposibilidad del presente del enunciado y de la enunciación y de nuestra recepción quizás, para encontrar y articular una imagen y un código de conductas y valores unificadoras y trascendentes hacia el porvenir. Subyace a las acciones y planteamientos de la novela una visión del mundo que concreta artísticamente la epistemología articulada inicialmente por Samuel Ramos en El perfil del hombre y la cultura en México, y que retoma magistralmente y lleva a sus extremos, sin duda, Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Particular importancia tienen en el contexto novelesco de la región más transparente las nociones cognoscitivas de la máscara como forma meramente apariencial y del mimetismo como posibilidad de cambio de apariencia, pues a partir de ella se revela el proceso histórico y cultural de México como un proceso idiosincrásico de elusión, de escape consciente, que funciona como coraza ante una identidad y un origen negados por incomprendidos y temidos. Cuestión paradójica. Cuando en la región más transparente los personajes encuentran su ser original, instintivo, básico, naturalmente pleno y se despojan de la máscara, encuentran también su destrucción, como sucede con Norma Larragoiti o Manuel Zamacona o Gabriel. La región más transparente, con todo, no cae en el reduccionismo simplista de negar y cancelar esa realidad enmascarada. Como responde Natacha, una inmigrante rusa o alemana que se refugió en México luego de los horrores de las guerras mundiales, a la pregunta directa que le hace Rodrigo Pola, que ¿por qué vivimos en México, Cheri? ¿Por qué vivimos en una ciudad tan horrible, donde se siente uno enfermo, donde falta aire, donde solo debían habitar águilas y serpientes? ¿Por qué? Algunos, porque somos advenedizos y aventureros, y este es un país desde hace 30 años que le da prioridad a los aventureros y a los advenedizos. Otros, porque la vulgaridad, la estupidez y la hipocresía, comendir, son mejores que las bombas y los campos de concentración. Y otros, yo, porque al lado de la cortesía repugnante y dominguera de la gente como tú,
Hay la cortesía increíble de una criada o de un niño que vende esos mismos periódicos enmierdados. Porque al lado de esta costra de increíble pus en el que vivimos, hay unas gentes, saben salir, increíblemente desorientadas y dulces y llenas de amor y de verdadera ingenuidad, que ni siquiera tienen la maldad para pensar que son pisoteados, como la pus gen, y explotados, porque debajo de esta lepra americanizada y barata hay una carne viva, viejo, la carne más viva del mundo, la más auténtica en su amor y su odio y sus dolores y alegrías. Nada más, porque con ellos se siente uno en paz, y allá en Europa, en lo que dejamos, está lo mejor de lo que ustedes creen que es lo mejor, pero no lo mejor de lo que ustedes creen que es lo peor, ¿sabá? En una entrevista realizada en 1998 en el marco de la celebración por el 40º aniversario de la publicación de la obra, Elena Poniatowska señaló que la región más transparente es la novela que es punta de flecha de toda la literatura mexicana actual, la de sus seguidores e incluso sus detractores. Sin Fuentes y sin la región más transparente, decía la Poniatowska, no habría un José Agustín y la tumba, un Gustavo Sainz y su gazapo, un Carlos Monsiváis y sus escenas de pudor y liviandad, un José Emilio Pacheco y las batallas en el desierto, un José Joaquín Blanco y las púberes canéforas, una María Luisa Puga y su pánico peligro, una Ángeles Mastrete y su arráncame la vida, una Laura Esquivel y su como agua para chocolate, un Héctor Aguilar Camín y su morir en el Golfo. Fuentes nos dio una observación directa de la realidad, una capacidad de ironía y de ternura que posteriormente hemos desarrollado las generaciones subsecuentes. Repito, decía la Poniatowska. Creo que en efecto, ya para concluir, la región más transparente prefiguró muchos de los tópicos, de los héroes y antihéroes, de los espacios-tiempos. En suma, muchas de las posibilidades éticas y estéticas que la tradición novelesca mexicana ha venido desarrollando posteriormente. Por mi parte es todo. Gracias. Bueno, yo le doy también los aplausos virtuales. Bueno, me estoy incorporando porque la profe Elisa ahorita creo que está teniendo inconvenientes técnicos, entonces, bueno, me van a ver un poquito más acá. Yo lo primero que quiero decir es que por acá le están enviando muchos aplausos, profe, así que desde el chat. Y bueno, también quiero, mientras las personas se van animando, recuerden que pueden dejar sus comentarios tanto por el chat como por la sección de preguntas. Si alguno quisiera hacer una intervención oral, creo que también podríamos permitirlo porque el punto también del coloquio es que podamos dirigir una conversación. Si nuestros ponentes aquí también tienen preguntas para el profe Bobadilla, las pueden hacer sin ningún inconveniente. Y bueno, mientras ellos se van animando, aquí dicen un placer escuchar al maestro. Todo estuvo fenomenal, profe. Yo también quiero, bueno, alinearme un poco con todas estas felicitaciones, también agradecerle, porque ya la profe Lisset lo hizo en nombre de la universidad y en nombre de la escuela. Yo lo quiero agradecer en nombre de todos los que tuvimos el placer, el grato placer de tener clases con el profesor Bobadilla, porque de verdad fue una experiencia eh, demasiado impactante. Yo tenía muchísimo tiempo que no hacía un curso de literatura, a pesar de que soy egresada de letras y me dedico a esto, y de verdad que lo disfruté mucho. O sea, tuve un encuentro con la novela y con otros aspectos de la novela que hace muchísimo tiempo que no tenía. Entonces eso se lo quiero agradecer de corazón. Que sepa que la ficha vino inspirado por eso también. Por acá no sé si hay alguna pregunta. Hay puros aplausos para usted, profe. No sé si... A ver. Vamos a ver. Creo que por ahora no hay ninguna interrogante. Bueno, yo lo que quisiera rescatar, aquí está Obed Muñoz, dice, genial descriptiva de la novela de Fuentes, me alegro haber participado en este coloquio cuando encuentro la mitad de la novela. Gracias, profesor. Le está comentando por acá. Déjame ver. Creo que no hay ninguna pregunta por ahí. Yo lo que quisiera resaltar, porque bueno, fue uno de los... Bueno, ya. José Pascual García dice, ¿será posible preguntarse lo mexicano o acaso no es cierto que lo michoacano es diferente del chilango? Ahí sí tendría usted que darme luces, profe. Hombre, pues como comentábamos en algún momento del cursito, ¿no? Sí.
Yo creo que precisamente ese es el reto, ¿no? Comenzar a entendernos, a definirnos o redefinirnos a partir de la diversidad, ¿no? A partir de las distintas experiencias vitales ¿no? Ya aquello de que México está definido por el charro que anda tomando tequila y que anda tirando balazos en cada esquina. Bueno, pues eso ya estuvo bueno en los años 40, en la época de oro del cine mexicano. Creo que tenemos que emprender un proceso precisamente, ¿no? De reencontrarnos, de redefinirnos, de replantearnos. Y espacios como este, sobre todo, donde estamos teniendo la oportunidad de repensarnos mutuamente, ¿no? El comentario que hacía el maestro Luis, lo que planteaba Leo, lo que planteaba Andrés, son miradas que al final de cuentas, ¿no? Ayudan en un momento determinado precisamente a qué cosa, a intentar encontrar nuevos sentidos a una realidad cultural, a una realidad literaria, ¿no? Creo que cada quien desde su trinchera, Andrés desde la suya, el maestro Luis desde la suya, el maestro Leo desde la suya, pues estamos intentando, ¿no? Estuvimos intentando abonar en algo, ¿no? Los planteamientos del maestro Luis, por ejemplo, de ver Al filo del agua, no nomás como una especie de canción coral, sino desde lo que son el juego de los umbrales, creo que es particularmente sugerente y que puede ayudarnos en ese sentido a entender y a repensar, ¿por qué no?, a la obra, y a entender y repensar, ¿no?, e intentar repensar la revolución. Lo suave, lo interesante es que esto está saliendo pues de eso que trataba de comentar al principio, ¿no? Al principio, en el preámbulo, que nos pensáramos, que nos acabaláramos entre todos, ¿no? Entre las distintas historias, entre las distintas culturas y todo eso. No más eso. Bueno, yo de hecho, mientras acaban comentando, una de las cosas que venía pensando mientras escuchaba tanto a los profes como a Andrés, y luego cuando lo escucho a usted, es precisamente que una de las, no sé, no voy a decir ventajas, pero una de las grandes oportunidades que nos brindó el curso, y creo que eso refuerza también la importancia de poder abrir estos espacios de intercambio, es que uno puede acercarse a distintos campos del saber, en este caso el de la historia, precisamente a través de la literatura. Y eso a mí me parece extremadamente importante, porque no es solamente el tema de la anécdota, es la significación que va a adquirir para nosotros como seres humanos, esa representación que, bueno, al final del día también es arte. Y también lo que usted estaba comentando, de pensar y resolver artísticamente interrogantes de la historia y de la identidad. Es eso, o sea, cómo a través de la novela encontramos nuevas formas de mirarnos, de reflexionar, nos encontramos quizás, sin saber que estábamos perdidos, desde una perspectiva que no sé si es más sensible o más crítica, pero al final del día es mucho más profundo. Y creo que eso es lo valioso tanto del coloquio como del curso que tuvimos y de las intervenciones que ustedes hicieron. Entonces, bueno, no sé si alguno tiene algún otro comentario por acá. No sé si Andrés y Leonardo también quieran participar, que son bienvenidos, sin lugar a dudas. Sí, si me permiten, simplemente una breve reflexión. Agradecido por este tipo de iniciativas. Espero que se sigan profundizando. De hecho, invitaría tanto a quienes dirigen el doctorado de Historia como a la escuela, a que creo que hay mucho tramo de cortar. Yo realmente me quedé con muchas ganas de seguir investigando sobre el tema de la literatura mexicana. Creo que hay un ánimo también de parte del estudiantado, y creo que no solamente del caso de México, creo que de Latinoamérica en general. Entonces la invitación sería a que podamos profundizar eso, porque además hay talento de sobra para poder seguir teniendo una conversación de nivel. Entonces ojalá y esto pique y se extienda, como decimos aquí en Venezuela, ¿no? Y de rienda a iniciativas de este tipo. Muy complacido de mi lado. Gracias. Bueno, aprovechando que Andrés está comentando eso, nosotros desde la escuela, estos coloquios semestrales, creo que es la 4ª edición, si no me equivoco, la 3ª o la 4ª edición, nosotros usualmente después de cada seminario hacemos estos espacios de intercambio. En esta oportunidad tuvimos la fortuna de que teníamos el seminario con el profe Bobadilla y bueno, lo abrimos también. Pero en la escuela estamos ahorita realizando la convocatoria para el primer congreso internacional que se llama Humanidades en Tiempo Presente. La información la van a poder conseguir en nuestras redes, pero básicamente es una iniciativa que está dirigiendo la universidad, primero la Escuela de Letras de la Universidad Católica, en conjunto con otras universidades
del país, pero también vamos a tener invitados internacionales. Son tópicos que refieren precisamente a las humanidades en el siglo XXI. Hay distintas líneas de investigación y pueden inscribirse profesores e investigadores de todas las áreas, siempre y cuando encuentren una línea dentro de los tópicos. Entonces yo lo que los invitaría es que, bueno, nos sigan primero dentro de nuestras redes sociales, que es @letrasUCAP. Allí van a encontrar toda la información de la convocatoria y siempre nos pueden escribir por privado en caso de que tengan alguna interrogante o quieran recibir información sobre este tipo de iniciativas, porque con seguridad nosotros estamos haciendo un esfuerzo y creo que se ve no solamente en la alianza que logramos con el profe Bobadilla, de que haya definitivamente espacios de formación e intercambio, que ese es uno de los intereses más grandes que tiene nuestra escuela, porque estos son elementos que parecen que en un siglo cada vez más tecnológico van desapareciendo y la verdad es que no. O sea, nos arrojan luces sobre una serie de problemáticas que aún nos incomodan y nos generan miedos y deseos, como comentábamos en nuestra primera clase, y que vale la pena reflexionar y profundizar sobre ellos. Entonces yo de todas maneras les voy a dejar la información por el chat, mientras no sé si algún otro quiere hacer algún otro comentario. Y el profe Luis Alfredo se incorporó nuevamente, creo que se había caído. Bueno, creo que uniéndome a lo que dijo Andrés de que se pique y se extiende, creo que no sé, a lo mejor sería interesante una parte 2 del seminario, narrativas más recientes, más tirándose hacia el siglo XXI en México. Creo que podría ser algo muy bonito que podríamos estudiar, o estudiar la poesía también. Bueno, son cosas que podríamos abordar. Ya. Bueno, no sé, queda allí la idea. Profe, le están dejando tarea por ahí. Ándale, ándale. Para que lo piensen. No, yo creo que sí, sí es importante también recibir ese feedback, también para no solo mejorar, sino actualizar las propuestas que nosotros podamos hacer desde la escuela. Ojalá que se pueda dar una segunda parte del seminario. Aquí en el chat les estoy dejando el enlace para la suscripción a nuestro boletín. Nosotros normalmente pasamos información de todo lo que son los eventos, encuentros, etcétera, nuestras redes sociales y lo que son las convocatorias abiertas, tanto el primer Congreso Internacional, como ya les comenté, y nuestra revista Basillelmo, que también tiene abierta la convocatoria para la publicación de investigación. En la revista Basillelmo, de hecho, van a haber algunas publicaciones de este mismo coloquio, para los que estén interesados. No sé si hay alguno otro por acá, profe, creo que la mayoría era... Ajá, dígame. No más un comentario, a lo mejor les llama la atención Andrés, Leo, maestro Luis, estamos pensando, ¿no? A ver, ojalá que pueda cuajar precisamente con la maestra Liz, pues hacer una especie de asociación o de seminario de discusión y análisis de textos literarios a nivel Hispanoamérica, ya no nada más sobre México, pero repito, seminario o una asociación de estudios literarios y culturales, ¿no? Siglo XIX, siglo XX, con la intención precisamente, Andrés, como lo comentabas, ¿no? De pensarnos, pero de pensarnos como una región cultural, no nada más Venezuela, no nada más México, sino pensarnos como un todo, ¿no? Un poquito ya tenemos de adelantado o de platicado al menos, ¿no? La maestra Liz y yo habíamos quizás pensado en la posibilidad de comenzar alrededor de 6 o 7 compañeros, pero pues si está, ¿no? El interés por esto, repito, por conformar un grupo de gente interesada, ¿no? En retomar los grandes temas, los grandes problemas, los grandes vacíos, ¿no? de esta realidad hispanoamericana en la que estamos. Pues qué chulada, ¿no? Ojalá que en los próximos meses podamos cuajar esto y bueno, pues podamos entonces hacer una convocatoria, ¿no? Donde todos volvamos a coincidir, ¿no? Yo creo que, o sea, siempre es importante, sobre todo en este contexto, porque a veces uno desprecia mucho la literatura que se produce en la región. A veces no solamente a nivel local, sino en la región. Entonces sí es importante ponerlas en contexto y pensar también Latinoamérica como un mismo sentir, porque al final venimos de procesos históricos que bueno, o sea, confluyen entre ellos y es importante hacer esa revisión. O sea, yo creo también que... perdón.
Y sobre todo volver a pensarnos como nos pensábamos hace, no sé, hace 40, 50, 60 años, ¿no? Como una totalidad, como una región cultural, no que ahora México se ha casado con Estados Unidos, no que ahora, no sé, Venezuela se ha casado, no sé, no sé con quién se ha casado, con nosotros, con otros sectores, con otras culturas, qué sé yo, ¿no? Como México lo ha hecho también en su caso, pero intentar volver a pensarnos, repito, pues como una unidad, ¿no? Ya, no más es todo. Y que Ya no todavía hablo. también tiene muchas propuestas y fuerzas para seguir produciendo y Sí, sí, dando sí. cosas buenas. Eso es lo más importante de tenerlo en mente. Por acá nos comenta José Rubio, me gustó mucho la presentación del profe Bobadilla, ya que encendió el deseo de leer novelas antiguas de mi propio país. Me pareció excelente. No sé si, bueno, nosotros dentro de nuestras redes sociales también tenemos la lista de obras que leímos en el programa, por si alguno de los que está aquí presente tiene interés de aproximarse también al curso o iniciarse en el curso por su propia cuenta. Para que sepan que la tienen allí. Nos comentan acá muy buena iniciativa. Nos agrada que la iniciativa les haya gustado a todos. Esperamos que haya más iniciativas, lo voy a seguir diciendo. La historia a través de la literatura, eso me agrada. La literatura es una fuente de respuestas muy importante. Creo que es necesario resaltarlo. También quería comentar, y quizá ya para cerrar, no sé, a ver si alguien se anima también a comentar, una de las cosas que comentaba, o sea, que estaba reflejado en las tres ponencias y que yo anoté porque me pareció bastante interesante, es el tema también de cómo la tierra, o quizás la naturaleza y el mismo entorno, viene a reflejar o a expresar ese mismo, no solamente sentir de la nación, sino esas mismas expresiones o ese mismo color que tienen los personajes. O sea, creo que hay una simetría bastante importante y dentro de casi todas las novelas que revisamos en el curso, de cómo los personajes vienen a encarnar lo que es esa naturaleza y ese entorno violento, oscuro, desértico, a veces incluso muerto, pero al mismo tiempo revela el padecimiento de un periodo histórico bastante importante y cómo a través de la tierra y de los personajes y a través precisamente de las novelas nosotros podemos entender lo que les comentaba, pues el sentir o la pasión que se estaba viviendo en ese momento. Yo solamente lo dejo de manera de comentario por si quieren profundizar sobre eso y viendo por acá en el chat, creo que todavía no hay más ninguno. Creo que el profe Luis Alfredo creo que también tiene inconvenientes con la conexión. Bueno, en caso, como les digo, de que tengan alguna otra interrogante, siempre estamos abiertos en la escuela para recibir las propuestas que quieran. Esperamos seguirte contando con el profe Bobadilla para próximas iniciativas. Y bueno, de nuevo les doy las gracias por estar presentes el día de hoy, tanto a los ponentes como al profesor. Y en nombre de la Escuela de Letras, nada, les doy las buenas, en este caso las buenas noches, y por allá en México la buena tarde. Buenas tardes. Pues gracias y Muchísimas hasta luego. gracias. Y mucho Hasta gusto luego. conocerlos, en coincidir y a ver si seguimos coincidiendo. Claro que Gracias. sí, profe. Hasta luego. Nos vemos.